de Pascua. Una vez más, estuvimos acá reunidos el domingo para adorar a Dios, para exaltar su nombre, pero hoy como una fecha muy especial estamos recordando el sacrificio de Jesús en la cruz. Y hoy fue muy lindo poder ver la historia de la Biblia desde un comienzo, ¿no? Desde el antiguo pacto y del nuevo pacto. Esto que hablaba Benji de lo que Dios hizo en el pasado, pero que tiene total entendimiento y se lleva re bien con lo que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Bueno, hoy está Cindy para compartir conmigo. Gracias por estar acá. Gracias por Te invitarme. jalé y dije, no, vamos a charlar. Pero bueno, yo mencionaba la otra vez que estábamos con los jóvenes, hablamos y decíamos, es muy interesante que en la Biblia hay fiestas que a Dios le interesan que festejemos. Por ejemplo, no hay un mandato de Dios de que festejemos la Navidad, por ejemplo, aunque la festejamos, y a mí me encanta la Navidad, y sigámosla festejando porque está bueno lo que recordamos también, pero Dios no dijo que necesariamente festejemos su nacimiento, ¿no? Aunque sí hubo una conmemoración de estos reyes que llegaron y le regalaron cosas, ¿no? Pero acá hay una orden específica de parte de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, de que festejemos esta fiesta. Entonces, sin duda se esconde detrás de esta fiesta algo muy singular y particular de nuestra fe. Eh, ¿Cómo vivís vos la Pascua? ¿Cómo la vivís con tu familia? ¿Qué significa para vos esta Pascua? O si la festejas hoy de una manera distinta que lo hacías un par de años. Bueno, en realidad, ahorita, justamente que tengo familia, sí, indudablemente digamos que la festejo de una manera diferente. Obviamente en casa no somos mucho bueno, mi nena todavía está súper chiquita como para tener un entendimiento de lo que significa la Pascua, pero creo que más adelante sería lindo estar juntos en la mesa, explicarle todo lo que Jesús hizo, qué significa este tiempo para ella. A mí me encantaría hacer eso. Por el momento, ella solamente puede decir amén, Que para ya es nosotros que ya es bastante. bastante, sí, pero tratamos como justamente incluso hacer de todas maneras lo que todos los días hacemos, tipo de cenar juntos, de orar antes, dar gracias a Dios, de justamente mencionar todo lo que Él hizo por nosotros, de cómo lo estamos viviendo, incluso en nuestras conversaciones, a veces en la mesa, como naturalmente se dan lo que el Señor está haciendo en este tiempo con nosotros, con nuestros amigos, con todo lo que está pasando alrededor, pero entonces no sé, quizás en mi caso yo ya lo hago como muy natural y no lo hago como tan específico como esta es la Pascua, Sí. vamos a hacerlo de una manera especial o diferente, pero yo creo que más adelante es como el objetivo, sobre todo por mi nena, como que, y bueno, y por nosotros obviamente Sí, también, sí. como hacer digamos, una conmemoración más especial para que ella tenga grabado también eso en el corazón de qué tan importante es lo que hizo Sí. Jesús en la tierra, lo que Él nos dejó como legado y sobre todo de lo que nosotros podemos dejar como legado también a nuestros hijos y a las próximas generaciones que Sí. pienso que van a ser tan importantes, sobre todo en este entendimiento de la palabra para poder como, digamos, como abrirles un poco la cortina también Sí. de la palabra, de lo profético, de todo lo que ellos traen con sus dones, de todo lo que ellos van a estar activando en estos últimos tiempos. Entonces, Sí. me parece súper importante que como familia, como que tengamos este tipo de conmemoraciones o este Sí. tipo como de festividades, como, hey, esto es algo que a Dios le importa y vamos adelante y vamos a empujarles hasta donde nosotros como padres podamos y simplemente dejar que ellos, desde su libertad y desde la libertad del Espíritu Santo, ellos simplemente conecten con su propósito, con sus cosas y vayan adelante. Muy interesante porque en Éxodo 12, cuando se conmemora por primera vez la Pascua, Dios le dice, esta debe ser una fiesta perpetua para ustedes, que pase de generación en generación. Y un poco lo que vos estás diciendo, la importancia de poder transmitir una verdad, como decía Benji, ¿no? Que él tenía como estas dos partes, la razón de entender el plan de Dios, por qué Dios lo sacó de Egipto y por qué hoy necesitamos nosotros también otra liberación que es del pecado, pero ponerle fe a eso y que juntos como generaciones podamos entender por qué estaba esa cruz, como decía Benji, preguntarnos por qué, hasta que entendamos con nuestra razón, pero creamos en nuestro corazón con fe lo que Jesús hizo por nosotros, ¿no? Y hay un texto muy particular que Benji también mencionó, que charlábamos juntos en casa en estas semanas que recordamos la Pascua,
Y yo por lo menos nunca lo había visto lo de Abel, porque ahí dice que la sangre de Jesús habla mucho mejor que la de Abel. Eh, y era lo que decía él también en la prédica, ¿no? La sangre de Abel gritó justicia, o sea, hagan justicia porque mi hermano me mató, ¿no? Pero la sangre de Jesús gritó perdón. Cuando la sangre de Jesús fue derramada, él dijo perdón. Y el cielo escuchó esa palabra y el infierno escuchó esa palabra y algo cambió para siempre. ¿Qué cambió en tu vida cuando escuchaste la sangre de Jesús gritar perdón para tu vida? Cuando, claro, desde muy pequeña conocía un poco de Dios y de Jesús, un poco, digamos, a la distancia, porque se supone que mi familia antes era católica, no era muy practicante, pero eh, algún que otro familiar me contaba de Jesús, pero tenía como vagos, digamos, vagas Recuerdo, imágenes sí. de él todavía. Pero cuando yo lo conocí por primera vez, eh, tener como un entendimiento profundo de lo que significa todo el sufrimiento de la cruz, de lo que, o sea, de cada una de esas cosas que él aguantó en la cruz, qué significa para mí. Hoy en día eso a mí me abrió un montón la cabeza, por así decirlo, porque más que tener un entendimiento, digamos, lógico, cognitivo, sino que es como un entendimiento espiritual que solamente tu espíritu lo asienta. Ujú. No sé si me hago Sí. explicar, o sea, no es algo como que yo te pueda explicar así con elocuencia. Hay Ujú. personas que tendrán mucho más, digamos, mucho más talento en la elocuencia para explicar cosas y más comunicación, como tú, por ejemplo. Pero sí, o sea, hay cosas que sencillamente yo no puedo, no soy capaz como de expresarlas. Pero sabes y das Pero testimonio sabes, de tu fe que eso pasó en tu vida. exacto. Pero sí, o sea, como que tener un entendimiento espiritual de lo que significa eso, de lo que significa el sufrimiento de Jesús, para mí fue como, no sé, algo que me rompió Mm. porque yo toda la vida había escuchado de la cruz, todavía había escuchado de los latigazos, de la coronación, de Ujú. todas estas cosas, estas fiestas que Sí. hacen comúnmente en los pueblos, Culturalmente uno sabe un poco, ¿no? sobre Sí. los pueblos, sí, pero el tú sentir en Mm. tu corazón lo que Jesús hizo por amor, Mm. tú sentirlo, o sea, es otra Mm. cosa como te hace vivir como en agradecimiento todo el tiempo y te hace, o sea, te cambia el chip completamente Mm. porque tú ya te das cuenta que no estás viviendo para ti, sino que estás viviendo por Él y Mm. para Él. Mm. Entonces eso a mí me cambió mucho, fue como la perspectiva de mi vida porque antes era como muy a mis planes, a mis cosas, pero como que ahora tener un entendimiento de que Él me eligió desde mucho antes y Mm. tuvo esa misericordia conmigo de decirte, quiero tener un encuentro contigo, así como hacía la canción, Sí. para que tú entiendas que te formé en el vientre de tu madre con un propósito y porque quiero que hagas específico algo en la tierra. Eso para Ujú. mí me impactó muchísimo y eso me cambió el chip. O sea, esa sangre, entender lo que significa esa sangre de Jesús en la Mm. cruz fue como que lo que me cambió todo, me Ey. cambió todo. Y fue lindo porque, no me quiero extender mucho, o sea, porque para mí fue como un entendimiento de la cruz, de todo el proceso de la cruz, Mm. como paso a paso. ¿Qué significaba estos latigazos? ¿Qué significaba esta coronación? Mm. ¿Qué significaba los clavos en sus pies, en sus manos? O sea, para mí fue como cada día como un encuentro. Fue Mm. un encuentro muy especial de cada una de estas cosas y estos simbolismos Ujú. que encierra la cruz y todo esto. Y eso fue como que lo que fue cambiando diferentes áreas de mi vida, Mm. en el espíritu hablando. Ujú. Entonces como que totalmente es algo increíble. Mm. Eh, es bueno porque creo que nadie puede pasar por la experiencia de la cruz de Jesús sin ser transformado y sin volverse un colaborador de su gracia, ¿no? Como Benji también mencionaba eso en la prédica y vos justamente decías eso en tu testimonio también, ¿no? Yo entendí que Dios tenía un propósito específico con mi vida y que yo iba a colaborar con el plan de Dios en esta tierra en algo. Entonces creo que hay un llamado muy especial en esta Pascua. El primero es agradecer por su gracia, porque fue un pacto que Él hizo con nosotros, que nosotros no podríamos haber pagado o devuelto lo que pasó en la cruz. Pero Él decidió hacerlo por amor y por gracia. Lo primero es entender eso. Lo segundo es festejarlo, porque tenemos que hacer honor a su nombre y decir gracias Jesús, porque existe la cruz y porque eso salva a mis generaciones.
Pero no nos podemos quedar ahí, sino que la gracia nos transforma y nos pone a trabajar. Y tenemos que entender el plan de Dios, por qué Él decidió hacer este pacto y por qué Él va a regresar, por qué necesita regresar. Entonces, yo quisiera alentarte desde acá, quisiéramos alentarte desde acá que hoy sea un día donde puedas pensar en esto, meditar en esto desde tu razón para entender el plan de Dios, pero poner tu fe en esto y orar a Dios. O sea, partí el pan ahí en tu mesa, compartí los símbolos de esta Pascua y pedirle al Señor que Él te revele y que les revele como familia cuál es el plan que Dios tiene y cuál es la parte que ustedes específicamente tienen que cumplir en ese plan hasta que Jesús regrese. Así que bueno, nos ponemos a trabajar en esta Pascua, que la gracia de Dios se active sobre tu vida, te ponga a trabajar y que todo lo que hagas, lo hagas como para Cristo, como decía Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y que todo lo que vivamos de ahora en adelante lo hagamos para su gloria y para honor a su nombre. Así que bueno, felices Pascuas. Jesús ha resucitado, así que vamos a festejar eso. Y bueno, nos vemos el próximo domingo con seguramente otra bendición que vayamos a estar compartiendo con ustedes. Pero bueno, los saludamos desde acá, los bendecimos y que tengan unas felices Pascuas. Adiós.